Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K LG OLED B2, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Mientras observan este unboxing, quiero mencionarles algunas cosas importantes acerca de este televisor. Una de ellas es que cuenta con dos puertos HDMI 2.1 totalmente funcionales, con soporte para los 120 Hz en 4K, con tecnologías de frecuencia de actualización variables, tanto G-Sync como también FreeSync Premium, además de ser compatible con Dolby Vision para gaming. Y lo otro es que no tiene panel Evo como si lo tiene por ejemplo el modelo C2. Más adelante los compararé lado a lado para que puedan percibir mejor las diferencias, principalmente en cuanto a calidad gráfica. Este sería el resumen de lo que encuentran en la caja. Por supuesto, la base central, que viene en una sola pieza con sus respectivos tornillos, 4 en total. También encuentran por supuesto la guía de instalación, la tarjeta de garantía, el manual del Magic Remote, el manual del televisor. También van a encontrar esta tapa que viene ubicada aquí en esta parte de atrás una vez hayan colocado la base central. Y también tiene este dispositivo que es opcional que coloquen en caso de que quieran un mejor manejo u organización de los cables. También viene incluido el Magic Remote. Tengan presente que a los modelos LG de este 2022 solamente les sirven este tipo de Magic Remotes que son de este 2022 y lo reconocen muy fácil porque el botón del asistente de Alexa viene precisamente con las letras Alexa, mientras que los de años pasados simplemente tienen el logo de ese asistente de voz. En cuanto a entradas, en la parte posterior tiene dos puertos HDMI 2.1, también tiene un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable de la antena de aire y una entrada auxiliar. Y en la parte posterior lateral tiene dos puertos HDMI 2.0 y dos puertos USB 2.0. En la instalación de la base central es realmente muy fácil porque viene en una sola pieza y no es tan complicada como de pronto lo puede llegar a ser la instalación de la base del modelo C2. Pero bueno, entonces simplemente hacen empatar todos los pinchitos con los agujeros que indican la parte posterior del televisor. Luego proceden a colocar los tornillos, 4 en total. Y luego, y de manera opcional, proceden a colocar esta tapa que ya les había mostrado porque como tal cumple una función principalmente estética. Y si quieren pueden colocarle este pinchito para un mejor manejo de los cables. Yo por lo menos no utilizo esta función, así que no voy a colocar este dispositivo. Así los he visto desde su parte posterior. La distancia para ubicarlo en una base de pared entre agujeros en horizontales de 30 centímetros y en vertical de 20 centímetros. Y el peso de ese televisor sin la base es de 18,9 kilogramos y con la base de 19,9 kilogramos. Casi 6 kilogramos más pesado que el modelo C2. Así luce visto desde uno de sus laterales. Su estabilidad no está para nada mal, como pueden notar, y el grosor máximo aproximado de este televisor es de 46,9 milímetros sin contar el grosor de la base central. Y como tal, el televisor viene con este plástico protector que cubre toda la pantalla y aquí con estas etiquetas indica que se debe remover. Proceden entonces a realizar este paso sin miedo, pero obviamente con mucho cuidado. Pues bien, pasando ya a la review general, ya muchos de ustedes saben que el sistema operativo de los televisores LG es WebOS. El procesador es un Alpha 7 de quinta generación, tiene una buena fluidez, no tengo quejas al respecto, abren rápido las aplicaciones, cambian rápido los videos, se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz, tanto en la aplicación YouTube como en general, soporta como asistentes de voz, el asistente de voz propio de la marca LG y también el Amazon Alexa. Y en algunos países sé que además soporta el asistente de voz de Google. Pero aquí en Colombia no, ningún televisor LG hasta ahora soporta el asistente de voz de Google. No sé por qué, a pesar de que en el Magic Remote hay un botón para ese asistente de voz. Y cabe mencionar que el televisor no soporta la función de manos libres como si la tiene por ejemplo el modelo C2, en donde con decir Hi LG se activaba el asistente de voz, pero recuerden que en este B2 no está disponible esa función.
Este modelo OLED V2 también es compatible con la función que se conoce como Multiview. Simplemente primero se activa la función de compartir pantalla como les muestro y después en el menú de configuraciones activan esta función Multiview con diferentes combinaciones, por así decirlo. Una de ellas es, por ejemplo, visualizar también una cámara web conectada a un puerto USB. Sin embargo, hasta ahora solamente he hecho la prueba con una cámara de la marca Logitech. No estoy seguro si funcione con cámaras de otras marcas. Sin embargo, deben tener presente que no es posible visualizar dos dispositivos conectados a dos puertos HDMI diferentes, es decir que la función conocida como Picture in Picture no es posible. También es importante mencionar que en cuanto al navegador de internet, este cuenta con esta función de visualización de TV, que en una pantalla pueden de hecho visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI y en otra pantalla pueden leer algo de alguna página web, lo cual puede ser muy útil para muchas personas. Lo otro que también me parece muy relevante es que se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz en este navegador de internet, tanto en inglés como en español, y la verdad es que funciona muy bien y es muy preciso la gran mayoría del tiempo, y que por supuesto la navegación se vuelve mucho más fácil, como pueden notar, gracias al Magic Remote. También debo decir que es posible en este navegador de internet reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web que ofrecen contenido gratuito, y que si bien ese navegador de internet ofrece bloqueador de anuncios, no siempre es efectivo, así que en este tipo de páginas web de contenido gratuito es muy probable que en muchas de ellas, como pueden notar, aparezca sí o sí publicidad. Pero además debo decirles que en algunas de ellas no permite el acceso, por ejemplo en jkanime.net a veces sí y a veces no, a veces simplemente me toca apagar el televisor, desconectarlo de la red eléctrica y volverlo a conectar y volver a intentar para que pueda acceder, y muchas veces ni siquiera así funciona. Pero la página que sí hasta ahora nunca me ha permitido el acceso es a crunchyroll.com. En ningún televisor LG de este 2022 en sus navegadores he podido acceder a esta página, no sé por qué, lo cual me parece extraño porque en los modelos de años pasados sí se puede acceder fácilmente. Y esto lo digo porque, hablando ya de la tienda de aplicaciones, la aplicación como tal de Crunchyroll hasta ahora no está disponible en esta LG Content Store. Aún así, la tienda de aplicaciones me parece que es relativamente amplia y que puede ser suficiente para muchas personas. Y el espacio libre o disponible que me aparece es de 5678 megas. Y en cuanto a aplicaciones, debo decirles que he realizado algunas pruebas, por lo menos con aplicaciones populares: HBO Max, Disney Plus, Star Plus, Netflix, YouTube, Amazon Prime, y hasta ahora ha funcionado bien, han funcionado muy bien estas aplicaciones, cargan muy bien los videos. Obviamente la velocidad de carga y la resolución también depende mucho de la velocidad de descarga de internet que tengan en sus hogares, ya sea que conecten ese televisor a internet vía Wi-Fi o vía cable LAN. Es importante mencionar que el televisor reconoce también red Wi-Fi de 5 GHz y que como tal su fluidez en general me parece que es muy buena. Y recuerden que la calidad gráfica depende de muchos aspectos, uno de ellos la velocidad de internet, otro también la fuente. Si la aplicación no les ofrece contenido en alta resolución, simplemente entonces los resultados no se van a ver en alta resolución, así de simple. Y lo mismo aplica también para cuando vayan a conectar un decodificador de señal digital que ofrezca una señal de baja resolución, o sea de 1080i, de 720p o de una menor resolución. Pues bien, hablando ya de su review en cuanto a calidad gráfica, pueden notar que el televisor es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, pero esta solamente se activa de forma automática cuando el contenido tiene como tal ese tipo de tecnología de alto rango dinámico. Por ejemplo, en este caso utilizo contenido por medio de la aplicación Disney Plus, que es en donde más hay contenido con ese tipo de tecnología de alto rango dinámico, y los resultados me parece que son muy buenos, como pueden percibir. Este modelo también es compatible con otras tecnologías de alto rango dinámico como HDR10, HLG y también HDR10 Pro. Sin embargo, la tecnología más común hoy en día es HDR10, es decir que cuando el contenido no tiene Dolby Vision, lo más probable es que la tecnología de alto rango dinámico que se active sea la HDR10, como por ejemplo les estoy mostrando en este momento.
Y como tal, su experiencia me parece que es muy buena. Si bien no alcanza una cantidad de brillo muy alta, me parece que la que tiene en alto rango dinámico es más que suficiente precisamente para disfrutar de una muy buena experiencia, recordando que su contraste es infinito por el hecho de tener tecnología OLED. Entonces, como tal, se cumple muy bien el principal objetivo del alto rango dinámico, y es poder brindar una experiencia más realista. Y ya al cambiar a un contenido en rango dinámico estándar o simplemente contenido sin alto rango dinámico, también cambian los modos de imagen, de hecho aumentan en número y también decrece la cantidad de brillo, pero desde mi punto de vista sigue siendo más que suficiente para la gran mayoría de personas. Además, es por supuesto muy importante mencionar que el rendimiento en escenas oscuras, tanto aquellas en rango dinámico estándar como aquellas con alto rango dinámico incluyendo Dolby Vision, es genial. No hay efecto de Black Crush y tampoco por supuesto verán efectos de nubosidad o clouding, tampoco blooming y tampoco sangrado de luz. La experiencia con televisores OLED en este tipo de contenido es casi perfecta. Y lo otro en lo que quiero hacer énfasis es en el trabajo en cuanto a escalado de imagen. Miren, hace poco me escribió una suscriptora contándome que había comprado un televisor QLED Samsung Q80B de 50 pulgadas y que al colocar contenido a través de un decodificador de señal digital, en este caso de la marca Claro, la resolución era terrible. Y obviamente es normal, yo también tengo esa compañía como proveedora de servicio de señal digital y provee una señal en 1080i como máximo, y los resultados son terribles en todos los televisores 4K que tengo. Nada que hacer. No esperen maravillas de un televisor 4K cuando la fuente provea una resolución tan baja. Así de simple. Entonces tengan presente que solamente a partir de 1080p, que es muy diferente de 1080i, ese tipo de televisores harán un trabajo muy pero muy decente en cuanto a escalado de imagen. De hecho, el contenido a veces pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así no se va a alcanzar a mostrar en 4K. Entonces, si quieren resultados en 4K en televisores 4K, el contenido debe tener como mínimo una resolución de 1440p. Y por supuesto, todo este tipo de televisores, incluyendo este OLED V2, pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Ya habiendo mencionado lo anterior en cuanto a escalado de imagen, debo decir que aún así este televisor es una buena opción para ver deportes, pensando principalmente en el Mundial de Fútbol. Tiene una muy buena uniformidad de colores grises con casi nada de efecto de pantalla sucia, con lo cual a la hora de ver deportes o jugar videojuegos de deportes, ese efecto va a pasar prácticamente desapercibido. La experiencia deportiva en cuanto a calidad gráfica es muy buena, simplemente que también depende obviamente de la fuente, ya sea una aplicación, un decodificador de señal digital, etc. Además, otro parámetro que lo convierte como una muy buena opción para ver deportes, ya sea partidos de fútbol u otro tipo de ramas deportivas, es que con el parámetro TwoMotion tiene un muy buen manejo del movimiento, ayudando a decrecer considerablemente los efectos de vibración o de borrosidad, Jutter o Blur, pero los resultados también dependen de la fuente. Entonces no esperen maravillas porque, les repito, y aunque suene cansón decirlo, depende mucho de la fuente, ya sea una consola, un decodificador de señal digital o alguna aplicación nativa que puedan abrir en el televisor. Otro aspecto que lo convierte en una muy buena opción, no solamente para ver deportes sino también contenido en general, es que tiene muy buenos ángulos de visión, lo cual se convierte en algo muy relevante cuando, por ejemplo, vayan a ver esta pantalla con muchos familiares o amigos que, por obvias razones, algunos de ellos deberán sentarse alrededor de esta pantalla, es decir, con ángulos de visión más amplios, porque los colores no van a lucir lavados ni blanquecinos aun cuando el ángulo de visión sea muy amplio. Otro aspecto medianamente importante es que tiene un buen manejo de los reflejos, como tal, gracias a la tecnología OLED, por lo menos principalmente de reflejos de focos de luz. Y con aquello de luz natural es muy decente, simplemente que no esperen que el televisor haga maravillas si lo ubican al lado de una ventana que sea muy grande y que reciba prácticamente la luz directa del sol. Ningún televisor va a contrarrestar ese tipo de reflejos de una forma perfecta.
Y otro parámetro muy importante a la hora de ver deportes u otro tipo de contenido es que tiene un muy buen sistema de sonido. No es tan potente como en el LG OLED C2, pero es más que suficiente. Tiene buenos bajos, buenas frecuencias, muy poca distorsión. Y aquí les dejo una pequeña prueba para que se puedan hacer más o menos una idea de ese rendimiento. Obviamente no va a ser lo mismo escucharlo a través de este video como escucharlo en la vida real, pero por lo menos así creo que se pueden hacer una idea. Ya en cuanto al apartado gaming, que es un área también muy importante para muchas personas, debo recalcar lo que ya mencioné, que el televisor tiene dos puertos HDMI 2.1 totalmente funcionales y compatibles para los 120 Hz en 4K con tecnologías de frecuencias de actualización variables, tanto G-Sync como también FreeSync Premium. Y también el televisor es compatible con Dolby Vision para gaming, como pueden notar. Estas pruebas las realizo con una consola Xbox Series X. Otro aspecto importante es que por supuesto tiene esta Game Bar, y también dentro de esta Game Bar se pueden cambiar o escoger estos géneros de juego que con cada lección cambia la configuración gráfica en cuanto a colores y en cuanto a brillo. Aquí les muestro estos resultados con este videojuego. Y aquí se los muestro con este otro videojuego, Gears 5. Es muy importante tener esta variedad sin perder los tiempos bajos de input lag que provee precisamente este modo juego. Y hablando de tiempos de input lag, aquí les muestro resultados, en este caso en 4K a 120 Hz. Aquí lo corroboran, oprimen varias veces el botón verde del Magic Remote hasta que les aparezca esta información. Y sí, tiene muy buenos tiempos de input lag, en este caso en 4K 120 Hz, también los tiene en 4K 60 Hz, y como tal los resultados pueden ser más que suficientes aún para gamers que sean exigentes. Miren, si no les alcanza el presupuesto para el OLED C2, me parece que con este OLED B2 pueden quedar más que satisfechos, tienen muy buen equilibrio. Me parece que con dos puertos HDMI 2.1 totalmente funcionales puede ser más que suficiente para la gran mayoría de personas, a menos de que tengan más de dos consolas de última generación. Y además su rendimiento es muy bueno en general, tiene una cantidad de brillo suficiente. No sé si aprovecharon la promoción de la cual les hablé aquí en Colombia hace dos días, que este modelo estuvo aproximadamente en 2.500.000 pagando con la tarjeta del Banco de Vivienda y en 3.100.000 pagando con otro medio de pago, lo cual fue un precio increíblemente bajo. Si lo aprovecharon así como yo hice, genial. Les digo que si lo escogieron no se van a arrepentir, y como ya mencioné al principio, tiene muy poco que envidiarle al LG OLED C2. Y listo, ya para terminar, si me preguntan si lo recomiendo o no, obviamente sí, también depende del precio que tenga en sus países y de cuánto se diferencie del C2. Aquí por lo menos en Colombia a veces la diferencia entre ambos modelos en tamaños de 55 pulgadas es de aproximadamente 1.000.000 de pesos, que al cambio vienen a ser más o menos entre 200 y 250 dólares. Entonces, si les cuesta reunir ese dinero extra y aún así quieren experimentar la tecnología OLED, me parece que el B2 es una opción muy equilibrada, así de simple. No sé ustedes qué piensan acerca de este televisor. ¿Lo comprarían? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.